se está echando a Adán y Eva del hermoso jardín del Edén. Una escena de profundo pesar y seriedad. ¿Sabes por qué? Es porque hicieron algo sumamente grave. No fue un simple error, fue una desobediencia deliberada y consciente a la única restricción que Dios les había puesto. Al hacerlo, impugnaron su derecho a gobernar y eligieron su propio camino. Y por eso, en estricta justicia, Dios los está castigando. ¿Sabes lo que hicieron Adán y Eva? Dios les había dado un hogar perfecto, un paraíso de deleite, el jardín del Edén. Allí podían disfrutar de la compañía directa de su Creador, y no tenían que preocuparse por nada. Dios, en su infinita generosidad, les dijo que podían comer libremente de todos y cada uno de los árboles del jardín. Todo, desde el fruto más dulce hasta el arroyo más cristalino, era suyo. Pero de un solo árbol les dijo que no comieran: el árbol del conocimiento del bien y del mal. El mandato era claro: si comían, morirían. Era un límite de propiedad, un símbolo de la autoridad de Dios. Ese árbol y su fruto lo guardaba para sí. Y sabemos que es malo tomar lo que es de otro, que es robar, ¿verdad? El mandato era una prueba sencilla, una muestra de su amor y lealtad a su Creador, y el medio por el cual demostrarían su aprecio por todo lo que Él les había dado. Entonces, ¿qué pasó? Un día, cuando Eva estaba sola, caminando cerca del árbol prohibido, algo inesperado sucedió. Una culebra, más astuta que cualquier otro animal del campo que Dios había hecho, le habló con una voz seductora. Imagínate, ella le dijo a Eva que comiera del fruto, contradiciendo directamente a Dios y asegurándole con audacia: ciertamente no moriréis. Pero, como bien sabes, cuando Dios hizo las culebras, las hizo para que se arrastraran y no para que hablaran con tal malicia y persuasión. Por eso, había otra persona, una fuerza oscura que hacía hablar a la culebra, usándola como una marioneta. ¿Quién era ese astuto y poderoso instigador? No era Adán. Por eso, tenía que ser una de las personas inteligentes que Dios había creado mucho antes de hacer la tierra. Esas personas eran ángeles, seres espirituales inmensamente poderosos, invisibles al ojo humano. Este ángel, en particular, cuyo nombre ahora es Satanás, el diablo, se había hecho muy orgulloso. Su corazón se llenó de ambición egoísta. Empezó a pensar que él debería ser el gobernante universal en lugar de Dios, y que la humanidad debería obedecerle a él en vez de al justo Dios. Satanás, el diablo, pudo engañar a Eva al presentar a Dios como un gobernante celoso, que les estaba negando algo maravilloso. Cuando le dijo que ella sería como Dios, conociendo el bien y el mal si comía el fruto, Eva lo creyó. Miró el fruto y vio que era deseable a los ojos y que prometía la sabiduría. La tentación de ser totalmente independiente de Dios la consumió. Por eso, extendió la mano, tomó el fruto y lo comió. Acto seguido, Eva se dirigió a su esposo, Adán. Él no fue engañado por la mentira de Satanás. Él sabía exactamente lo que Dios había dicho. Sin embargo, por un apego imperfecto a Eva y por un flagrante desprecio a su propia lealtad, decidió unirse a su esposa en la desobediencia. Él tomó el fruto que ella le ofreció y comió también. Fue en ese instante que su relación perfecta con Dios se rompió. Se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza, algo
completamente nuevo para ellos. Intentaron esconderse entre los árboles cuando escucharon la voz de Dios. Imagínate la vergüenza y el miedo. Cuando Dios los llamó, la desobediencia se hizo evidente. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la culebra. No hubo arrepentimiento genuino. La sentencia fue pronunciada, primero contra el engañador invisible, el diablo. Luego, a Eva se le anunció que sufriría dolores al dar a luz y que su esposo la dominaría. Y a Adán se le dijo que la tierra estaría maldita por su culpa y que tendría que trabajar con sudor y gran esfuerzo para ganarse el alimento. Adán y Eva desobedecieron a Dios, rechazando su soberanía, y por esta rebeldía perdieron la perfección y su lindo hogar. Antes de echarlos, Dios tuvo un acto de misericordia. Les hizo largas ropas de piel para cubrir su nueva vergüenza. Luego, para evitar que tomaran también del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado de pecadores, Dios los sacó del Edén. Y para asegurar que nunca volvieran a entrar en el paraíso, puso al oriente del jardín a unos poderosos ángeles llamados querubines y una espada de fuego que se revolvía continuamente para guardar el camino. El hermoso jardín quedó atrás y Adán y Eva enfrentaron un mundo nuevo de sufrimiento, dolor y la certeza de la muerte. Fuera del jardín de Edén, la dura realidad golpeó a Adán y Eva con una fuerza que jamás habían imaginado. La luz ya no tenía el mismo brillo cálido y sereno que los bañaba cada amanecer en el paraíso. El aire que respiraban era diferente, más pesado, más áspero, como si la creación entera suspiraba con dolor junto a ellos. El clima, antes templado y constante, ahora era impredecible. El calor podía volverse sofocante bajo el sol, y la noche traer un frío que calaba hasta los huesos. El perfecto ecosistema que los rodeaba en el Edén se había esfumado como un sueño roto. Ya no escuchaban el murmullo armonioso de los ríos cristalinos, ni el canto de aves que parecía alabar al Creador. En su lugar los envolvía el sonido áspero del viento entre las ramas secas y el rumor distante de animales que ahora los miraban con desconfianza. La tierra, de la que Adán había sido formado, parecía haberse rebelado contra él. El suelo, antes blando y generoso, se había endurecido y las semillas no germinaban con la misma facilidad. Cada surco que cavaban en aquella tierra árida era un recordatorio de su caída. Ya no estaban en un ambiente de perfecta provisión, que antes se sustentaba en la abundancia del Edén, ahora se definiría por el sudor, la fatiga y la lucha incesante por sobrevivir. Adán tuvo que aprender el arte de trabajar con dolor. Sus manos, antes suaves, se llenaron de callos, su espalda se dobló bajo el peso de las labores diarias. Cada jornada terminaba con un cansancio que no conocía descanso. En vez de los árboles frutales hermosos que generosamente les ofrecían su fruto, vieron crecer espinas y abrojos por todas partes. Las malas hierbas se alzaban con una tenacidad desesperante, sofocando los brotes de las plantas útiles. Cada cardo que se clavaba en sus pies o en sus manos era un recordatorio constante y punzante de su desobediencia. Cada día de esfuerzo y fatiga era una consecuencia directa de haber dejado de ser amigos de Dios. Pero el castigo no se limitó al trabajo. Lo más terrible fue descubrir que en sus cuerpos habitaba la muerte. La palabra de Dios fue clara.
el día que comas de él, ciertamente morirás. Y así ocurrió. Aunque siguieran respirando, la vida eterna, aquella chispa divina que los mantenía incorruptibles, se apagó silenciosamente. En su lugar se encendió el lento fuego de la decadencia. El envejecimiento, la fatiga y la enfermedad comenzaron a hacer mella en sus cuerpos perfectos. Antes, la vitalidad era inagotable. Ahora, sus fuerzas se agotaban y sus movimientos eran más torpes. Adán descubrió el peso del cansancio. Eva sintió el dolor en su cuerpo. La conciencia de su propia mortalidad era un castigo psicológico constante, un eco diario de la advertencia divina que habían ignorado. ¡Qué tontos fueron por dejarse engañar! Cambiaron la eternidad por un instante de placer fugaz, la comunión con su Creador por la amarga experiencia del pecado. La herencia de su error fue, además, la más cruel de las sentencias. Todos los hijos de Adán y Eva nacerían después de la expulsión del jardín, y con ello, todos compartirían la imperfección de sus padres. Ninguno podría escapar de la muerte. Cada nuevo ser humano llevaría grabado en su carne y en su espíritu el sello de aquella desobediencia. Envejecer, enfermar y morir serían la suerte inevitable de toda su descendencia. La sentencia del Edén se extendió como una sombra sobre toda la humanidad. Adán y Eva debieron relatar a sus hijos, con lágrimas en los ojos, cómo pudo haber sido la vida. Le hablaron de los días radiantes en el jardín, del perfume de las flores, del sabor dulce de los frutos, de la paz que llenaba cada rincón. Les contaron cómo Dios los visitaba, cómo su voz resonaba entre los árboles y cómo la felicidad era completa, sin sombra ni temor. Si hubieran obedecido, la historia del mundo habría sido otra. Habrían expandido el paraíso por toda la tierra, viviendo para siempre en dicha y armonía. No habría enfermedad, ni dolor, ni lágrimas, ni muerte. El trabajo había sido gozo. La vida eterna, una realidad palpable. Pero la desobediencia lo cambió todo. Lo que debía ser un mundo lleno de alegría se transformó en un escenario de esfuerzo y sufrimiento. Eva especialmente cargó con un dolor adicional. La comunión directa con Dios se había roto. Ya no sentía su presencia con la misma cercanía ni la misma paz. En su interior, una nostalgia ardía como una herida abierta. Cuando llegó el momento de dar a luz, comprendió con brutal claridad el alcance de la sentencia divina. Multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto. El nacimiento de cada hijo venía acompañado de una angustia física intensa. Lo que antes debía haber sido un acto lleno de gozo y serenidad, se convirtió en un episodio de lágrimas y esfuerzo. Sin embargo, incluso en medio del sufrimiento, Eva veía un rayo de esperanza. El hecho de traer vida al mundo era, a pesar de todo, una muestra de que Dios no los había abandonado por completo. La vida continuaba, aunque manchada por la imperfección. Cada niño que nacía era a la vez un recordatorio del castigo y una promesa de futuro. Con el tiempo, Adán y Eva comenzaron a poblar su mundo. Tuvieron muchos hijos e hijas, y con ellos creció una nueva humanidad. Cuando nació su primer hijo, lo llamaron Caín, un nombre que reflejaba su anhelo de redención. Eva exclamó con esperanza, creyendo que aquel primogénito podría ser el cumplimiento de la promesa divina, la descendencia que vencería al mal. Pero el plan de Dios seguiría su propio curso. Caín creció fuera del paraíso,
en un ambiente duro, bajo un cielo que no siempre traía lluvias favorables. Fiel al destino de su padre, se convirtió en labrador. Desde joven aprendió a dominar la tierra con esfuerzo y paciencia. Sus manos conocieron el peso del arado, la aspereza del suelo infértil. Cada cosecha era fruto de la lucha, del sudor y de la perseverancia. Caín representaba la relación quebrantada entre el hombre y la tierra, un vínculo tenso, marcado por la resistencia y el dolor. Tiempo después nació Abel, su hermano menor. Eva lo miró con ternura, pero también con una melancolía profunda. Llamarlo Abel, que significa vapor o aliento, fue una manera de reconocer la fragilidad de la vida humana. Tal vez intuía en su corazón de madre que aquel niño crecería en un mundo que no conocía la perfección ni la seguridad. Abel eligió un camino distinto al de su hermano. No se dedicó a labrar la tierra, sino a cuidar rebaños. Pastor de ovejas, su vida transcurriría al aire libre, entre praderas y colinas. Su labor requería paciencia, ternura y vigilancia. Mientras Caín combatía con el suelo rebelde, Abel aprendía a guiar, proteger y alimentar a sus animales. La relación de Abel con su rebaño reflejaba una cierta armonía perdida, un eco lejano del amor original que Dios había depositado en el ser humano hacia la creación. Los dos hermanos representaban los dos caminos fundamentales de la humanidad naciente, el que cultiva la tierra y el que pastorea el ganado. La agricultura y la ganadería nacieron con ellos, marcando el inicio de la civilización fuera del paraíso. Adán y Eva observaban a sus hijos crecer con una mezcla de orgullo y tristeza. Veían en ellos la continuidad de la vida, pero también la confirmación de su culpa. Cada risa infantil era un bálsamo para su dolor, pero cada llanto recordaba la pérdida del Edén. Sabían que sus hijos también envejecerían y morirían, como ellos. La perfección se había ido para siempre, y con ella la inmortalidad. Sin embargo, en medio de aquel mundo hostil, todavía quedaba algo de esperanza. Adán y Eva aprendieron que, aunque habían perdido el paraíso físico, aún podían buscar a Dios con humildad. Su relación ya no era de cercanía inmediata, pero podían invocarlo, adorarlo y transmitir a sus hijos el conocimiento del Creador. Así, entre el sudor, el dolor y la nostalgia, la humanidad comenzó su larga historia fuera del Edén. Un mundo donde la vida y la muerte caminarían juntas, donde la alegría estaría siempre acompañada del esfuerzo y donde la fe sería el único puente entre el hombre y su Dios. Gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas al canal y compartas el video por entre tus amigos y familiares.